Buenas tardes, hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de estudio sobre Cristo en toda la Biblia. Específicamente, hoy día estudiaremos a Cristo en el libro de Ruth y en los dos libros de Samuel, el primero y el segundo de Samuel, ¿ya? Entonces, hoy día veremos a Cristo en los libros de Ruth y Samuel, en nuestra serie de estudios sobre Cristo en toda la Biblia. En primer lugar, Ruth, ¿ya? ¿Qué nos tiene que decir el libro de Ruth en cuanto a esta visión cristocéntrica de la Biblia? En primer lugar, sobre el libro de Ruth tenemos que señalar que este libro representa un paréntesis en la narración lineal que ya teníamos. Cuando estudiamos Génesis, analizamos que había una narración lineal desde el Génesis hasta Segundo de Reyes, ¿ya? Es decir, se contaba la historia del comienzo de la humanidad, pero luego con Abraham, específicamente del pueblo de Israel. Hasta Segundo de Reyes esto sigue una historia ordenadita, que es fácil seguir el orden. Pero el libro de Ruth de por sí representa un paréntesis en esto. ¿Cuáles fueron los años en los que transcurrió la historia de este libro? Aproximadamente entre el 1200 y el 1100 a.C., lo que ubicaría la vida de Ruth más o menos en la segunda mitad del libro de Jueces. ¿Ya? Entonces, mientras ocurrían los hechos de la segunda mitad del libro de Jueces, ocurría también la historia de Ruth. ¿Por qué se incluye entonces en esta posición de la Biblia el libro de Ruth? Recordemos, Jueces comienza con la muerte de Josué y termina poco antes del nacimiento de Samuel. El primer libro de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel y termina con Dios desechando a Saúl. Y el segundo libro de Samuel empieza con el ascenso de David al reinado y termina este libro con la muerte de David. ¿Por qué entonces Ruth va entre Jueces y primero y segundo de Samuel? Por su momento histórico, pero también por su importancia genealógica. Tenemos una historia que se va contando del pueblo de Israel, de Jueces a primero de Samuel, súper ordenado, se entiende completamente. Termina Jueces con el nacimiento de Samuel, primero de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel. ¿Por qué Ruth va aquí al medio? Se tenía que incluir esta historia porque el libro de Ruth señala la genealogía previa al nacimiento del rey David. Encontramos, de hecho, en este libro de Ruth, en el capítulo 4, la genealogía del rey David. La anterior dice, y Salmón engendró de Raab, de Racab, dice acá, la que ya habíamos visto en los libros anteriores, a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Jesé, o Isaí. Y Jesé engendró a el rey David. Entonces, ¿por qué se incluye entonces Ruth en este paréntesis? Estamos viendo la historia del pueblo de Israel de manera más general y de repente nos cuenta una historia específica con un libro muy pequeñito. ¿Por qué? Porque esto narra la historia de la Moabita que vino a ser la bisabuela del rey David. ¿Ya? Por eso se incluye este libro, por eso se hace este paréntesis en esta historia lineal desde el Génesis al Segundo de Reyes, por eso se hace este paréntesis y se incluye Ruth. De por sí su autor es anónimo, como lo hemos visto otras veces. Algunos consideran que Salomón lo escribió luego de la muerte de su padre David, ya probablemente de lo que escuchó de él mismo, de la tradición oral, etc., y lo escribió Salomón. Otros, especialmente la tradición judía temprana, señalaba que este libro lo había escrito Samuel. De hecho, ellos consideraban el libro de Jueces y de Ruth como un mismo libro, ¿ya? Y le atribuían su autoría a Samuel. Como sea, más allá de quién fue su autor, los principales temas que trata este libro son el vacío de Noemí, específicamente que se convierte en plenitud gracias a la acción de Dios. Un vacío que solamente Dios logra llenar porque Él con todo su poder y misericordia lo hizo específicamente con Noemí. El costo de la desobediencia, ¿ya? La soberanía de Dios para Él actuar por sobre todos los pueblos, sobre los tiempos, sobre los reyes, etc. El resultado de una vida fiel a Dios o la fidelidad que el Señor exige, específicamente sobre la vida de Ruth y de Boz. Y finalmente el concepto de redención, que lo vamos a ver más adelante. Este tema también se trata en este libro, el concepto de redención, de redimir a alguien, que un tercero redima. Si analizamos entonces un panorama general del libro de Ruth, nos encontramos con que en primer lugar Noemí queda vacía. Muere su esposo y sus hijos, nos presentan a las dos nueras de Noemí, la promesa que le hace Ruth, y Noemí vuelve con Ruth a su tierra. En segundo lugar, vemos a Ruth espigando los campos de Boz y finalmente en este punto Ruth conoce a Boz. En el tercer punto vemos que Ruth visita a Boz en la era, ya en el molino, podríamos decirlo.
Este evento es especial porque ¿qué ocurre finalmente? El conocimiento que tienen uno del otro, su primer acercamiento, este trato, entre comillas, que hacen, etc. Como cuarto punto, vos redime a Ruth, ya lo que le hablaba del concepto de redención. Nos presentan al pariente más cercano a Ruth y como él se excusa y al final no quiere hacer nada, y Ruth y vos se casan. Y finalmente Noemí recibe la plenitud, de hecho le dicen que ella había finalmente tenido un hijo, que el hijo de Ruth, que era Obed, y nos presentan la genealogía de Ruth hasta David. Este es un panorama general del libro. De aquí la importancia de la inclusión de este libro, tanto genealógicamente, históricamente, como teológicamente. Y según eso, ¿cuál es la perspectiva de Dios que tenemos en este libro? ¿Cuál es la teología que podemos encontrar en el libro de Ruth? Lo primero y más importante es que la gracia de Dios es por fe, no por nacionalidad. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, en este ejemplo específico Ruth era moabita, pero Ruth tuvo fe y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Entonces no tiene que ver con que ella fuese moabita y no fuese israelita, sino que por fe en Dios. Muy similar al caso que ya hemos visto de Rahab, vendría siendo su suegra a través de vos. Ambas eran gentiles y ambas alcanzan la salvación solo por fe. Y al mismo tiempo ambas son ancestros de Jesús. También el carácter de Dios se revela en el libro de Ruth en su providencia, específicamente cómo Él cuida a su pueblo. Él hace y deshace y Él mantiene a su pueblo a quienes ama y Él derrama su gracia por sobre todo el mundo. ¿Ya? También podemos encontrar en el libro de Ruth esta parte del carácter de Dios. Y finalmente, la fidelidad que el Señor exige. Cómo el Señor exige que le sean fiel a Él y de vuelta el favor de Dios. Cómo Él bendice a los que le son fieles. Vamos a lo nuestro, vamos al meollo de este estudio. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Ruth? La frase que vamos a acuñar para este libro es Jesús, nuestro pariente redentor. Ojo con ese concepto de redención, que es súper importante. Versículo central, Ruth 2:12. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que ha venido para cubrirte debajo de sus alas. Es indudable que probablemente en este libro el clímax mayor sea la genealogía del rey David. Lo que yo ya les decía, lo importante de esta inclusión, de este paréntesis que representa el libro de Ruth, era llegar al rey David, ya presentarnos sus antepasados más cercanos, de dónde vino, qué es lo que ocurrió, las peripecias que vivieron sus antepasados cercanos para que él llegase a nacer en Belén. No por nada, David es recordado como el rey más amado en toda la historia de Israel. Entonces este es el clímax de este libro, pero el clímax real del libro es en la venida del último y perfecto rey. No la genealogía del rey David, sino que a través del rey David la genealogía hasta el rey perfecto, que es Cristo. Para representar esta idea, vámonos al capítulo 4, versículo 17, que dice, cuando Ruth ya había parido un hijo, las vecinas de Belén se acercan a Noemí felices porque le dicen, a Noemí le ha nacido un hijo, como así decirlo, ha logrado descendencia, se había cortado su genealogía y ahora gracias a vos y Ruth, Noemí tiene un hijo. Entonces, a Noemí le ha nacido un hijo, decían, le pusieron nombre y llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Perfecto, el clímax, entre comillas, del libro. Pero el real clímax de este libro, el real cumplimiento fue a través de David para llegar al rey definitivo. Lo encontramos en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en la misma ciudad donde esas vecinas se le acercaron a felicitar a Noemí, ¿ya? En esa misma ciudad nace finalmente el rey prometido, un salvador que es Cristo el Señor. Entonces, lo primero que vemos en el libro de Ruth es cómo el clímax del rey David en realidad es un paso para llegar al rey definitivo, que es Cristo. En segundo lugar, cuando vemos a Cristo en el libro de Ruth, es sumamente importante poder analizar la inclusión de la ciudad de Belén. Belén será siempre recordado por el nacimiento de Cristo. Pero con Ruth se inició esta historia. Ruth 1:19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decía, ¿no es esta Noemi? Previo a esto, los antepasados del rey David
habían vagado de ciudad en ciudad, la tribu era localizada en un lugar. Conocimos toda la historia generalizada del pueblo de Israel, cómo cruzó, estuvo en el inicio en Canaán, luego expresa en Egipto, luego a través del desierto, luego vuelve a Canaán, el Señor reparte cada una de las tribus en cada uno de los lugares que va a estar, pero de manera específica en el libro de Ruth encontramos cómo la genealogía, los ancestros de Cristo mismo, se ubican en Belén, ¿ya? De ahí era Noemí, y de ahí vuelve Ruth a vivir ahí, y con ahí se establecen con vos, en Belén. O sea, por el establecimiento de Ruth en esa ciudad es donde finalmente se cumple la profecía en Miqueas 5:2. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Famosa profecía que todos conocemos, especialmente en época de Navidad, Mateo 2:1. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en días del rey Herodes. Entonces, la segunda cosa en la que vemos directamente a Cristo en el libro de Ruth es cómo Ruth, el establecimiento familiar de Ruth en la ciudad de Belén, fue el inicio de lo que vendría siendo la ciudad de la profecía de Miqueas, que se cumple en Cristo. Entonces, la importancia de la ciudad de Belén, ya no hablando de las tierras de Canaán, la tierra prometida en general, sino que la ciudad específica fue mediante la acción de Ruth. ¿Ya? Entonces, que Ruth se haya establecido en Belén, convirtió a esta ciudad en la ciudad del rey David y por consiguiente el lugar donde nacería Cristo. En tercer lugar, también vemos a Cristo en el libro de Ruth, en el momento, en la acción en la que Ruth es adoptada dentro del pueblo de Israel. Ruth era moabita, en cambio Noemí era israelita. Y Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo. Entonces ella que no pertenece a ese pueblo, se integra al pueblo, ya es adoptada. Esta adopción, esta inclusión de una extranjera, la vemos también en nosotros mismos a través de Cristo. Efesios 2, 19, 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, ya no son moabitas. En nuestro caso, ya no son simplemente personas, sino que ahora juntamente son ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, de la misma forma en que Ruth alcanza la nacionalidad, por así decirlo, judía, a través de Noemí, nosotros somos parte del pueblo de Dios por Cristo, por fe en Cristo. ¿Ya? Entonces, esta adopción, esta inclusión de una extranjera advenediza en el pueblo de Dios, el ejemplo de Ruth, nosotros nos podemos ver a nosotros mismos mediante la figura de Cristo, por fe en Jesucristo. También vemos a Cristo en el libro de Ruth a través de la figura de voz. Y aquí es la frase que ya habíamos acuñado, Jesús nuestro pariente redentor. Esto lo vemos directamente en la figura de voz. Había un término en hebreo, Goel, que significa pariente redentor. Pariente redentor. En el libro de Levítico 25:25, cuando el Señor establece las leyes judiciales, las leyes que va a tener el pueblo para poder funcionar como una nación, y le dice, cuando alguien de la familia venda algo equivocadamente, se empobrezca, debido a una deuda lo hagan esclavo, etcétera, etcétera, puede venir un familiar de él, un rescatador, un Goel, un pariente redentor, y lo rescatará, rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Esta acción del pariente redentor podía ser para recomprar la propiedad que la familia hubiera vendido, para darle un heredero al pariente fallecido, para liberar a un familiar de la esclavitud, para vengar un asesinato, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurría era que ocurría un problema en la familia y ellos llamaban a un pariente cercano, adinerado, fuerte o que tuviese la posibilidad de cumplir por ellos. El Señor lo estableció en Levítico 25:25, un Goel, un pariente redentor. Y vos es específicamente esto, lo que fue para Ruth. Noemí no tenía descendencia, Ruth quería darle descendencia, fueron al pariente más cercano, se excusó, y vos finalmente fue ese pariente cercano, fue ese Goel de Ruth. Lo importante que un Goel es la palabra que utiliza el profeta Isaías para profetizar la figura de Cristo. Dice en Isaías 60:16, y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. O sea, el Señor le dice, yo soy tu Goel, yo soy tu pariente que te redime, yo soy tu cercano que te salva.
Él paga nuestra deuda y nos libera de la esclavitud. Lo que fue vos para Ruth, para la descendencia de Noemí, es Cristo para nosotros. Es nuestro pariente cercano que paga nuestra deuda y nos libera de la esclavitud. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por eso es nuestro pariente. De hecho, por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque es nuestro pariente que nos redime, es nuestro redentor, pero no es nuestro redentor lejano, sino que es nuestro Goel, es nuestro voz, es nuestro pariente que nos redime. Por eso las palabras de cercanía, de herencia, de hermandad son tan utilizadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo le escribe a los romanos y les dice, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿ya? Relación parental. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, o sea, hermanos de Cristo. Entonces la figura de voz nos apunta directamente a Cristo a través de este término hebreo Goel, un pariente redentor, un pariente cercano. Dicho eso, pasemos ahora al libro de Samuel, lo que nosotros conocemos como primer y segundo libro. Originalmente, primero y segundo de Samuel eran un solo libro, un solo libro. Recién en el siglo I antes de Cristo se decidió dividirlo en dos debido a su extensión. Y ahí se hizo un cálculo de en realidad dónde era un buen quiebre y como se dieron cuenta que una figura preponderante era el papel de Samuel, decidieron dejarlo empezarlo con el nacimiento, pero también utilizaron la figura de Saúl y de David. ¿Ya? Entonces dividieron Saúl el primer libro y David el segundo libro. Cuanto más, no solamente consideraban primero y segundo de Samuel como un solo libro, sino que más antiguamente se consideraban un solo libro junto a primero y segundo de Reyes, el que llamaban el libro de los reinos. Entonces teníamos 4 libros en uno. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, como un solo libro, el libro de los reinos. Pero finalmente con el tiempo se fueron dividiendo hasta lo que tenemos el día de hoy. El título específico de este libro se deriva de que Samuel, el profeta, el juez Samuel, tuvo un papel sumamente trascendente en estos libros. Fue Samuel el que ungió a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Y fue Samuel el que ayudó en la transición desde una confederación tribal, guiada por jueces, a una monarquía unida. ¿Ya? Entonces, el papel que figuró él fue tan trascendente que fue acuñado con su nombre este libro. ¿Por qué les explico esto? ¿Por qué recibe este nombre? Porque efectivamente su autor es anónimo. No por tener este nombre debemos necesariamente atribuirle la autoría a él. El nombre del libro es por su papel trascendental, no por su autoría comprobada. No nos es ajena la idea de creer que es él su autor, y puede serlo, no digo que no lo sea, pero el libro como tal se define anónimo. De hecho, la tradición judía temprana la adjudicó su autoría a Samuel. Algunos problemas con esta idea son que el nombre de Samuel, el nombre, no aparece en todo el segundo libro de Samuel. Más aún, en 1 Samuel 25 se registra su muerte. O sea, ya de por sí es imposible que él haya escrito los últimos capítulos de 1 Samuel y todo el segundo libro. Entonces, probablemente la mejor idea sobre la autoría de este libro es que Samuel escribió gran parte de 1 Samuel. Y el resto, otros seguidores de él, guiados por el Espíritu Santo, u otros profetas, continuaron el 1 Samuel y el segundo libro de Samuel. ¿En qué se basa esta idea? En 1 Crónicas 29, donde dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad Vidente. Estos libros no los tenemos. Entonces, muy probablemente, Natán y Gad ayudaron, contribuyeron por obra y guía del Espíritu Santo a completar primero y segundo de Samuel. En esto no pasamos. Entonces, su autor es anónimo, pudo haber sido Samuel, al menos una pequeña parte de primero de Samuel. Ahora digámoslo entonces, como ya les comentaba, la división que tiene nuestra Biblia, que es primero y segundo de Samuel. Ya le hablé de Samuel como si fuese un solo libro, pero ahora dividámoslos en las partes esenciales del primero y segundo libro. Primero de Samuel. Un bosquejo general del libro nos arroja la siguiente idea. En primer lugar, antes de la monarquía, el Señor reinaba y rescata a su pueblo. Tenemos el episodio de Samuel y Elí en el Silo, el poder de Dios revelado en el arca de Dios en la tierra filistea,
y la victoria de Dios a través de Samuel contra los filisteos en Mizpa. Esta es la primera gran sección de este libro. En segundo lugar, cuando comienza la monarquía, cuando el pueblo demanda un rey. Samuel escucha al pueblo y Dios concede un rey. Asciende el rey Saúl, lo nombra obviamente Samuel, y es demostrado que él es el rey en batalla. Y finalizando esta sección, Samuel advierte los problemas y complicaciones potenciales de tener una monarquía. La tercera gran sección de este libro es el reinado como tal de Saúl. Ascenso y descenso. Aumento y caída. Saúl contra los filisteos y se rechaza su reinado en primer lugar, porque él se equivoca y peca contra el Señor. Y finalmente su rechazo es consumado contra los amalecitas. Saúl vuelve a equivocarse y vuelve a pecar contra Dios, el Señor lo desecha definitivamente. Y la última sección de este libro es la aparición de un nuevo personaje que es David, un rey nuevo que el Señor pondría sobre Israel. David gana fama, todos lo quieren, menos Saúl. Consiguiente de esto, Saúl busca acabar con la vida de David. David, pese a que lo está persiguiendo, él guarda la vida de Saúl y termina el libro con Saúl quitándose la vida. ¿Ya? Este es el bosquejo general del primer libro de Samuel. Aun cuando, como les decía, componen un libro completo con segundo libro de Samuel, si los pudiésemos dividir como están a día de hoy, este es el primer libro de Samuel. ¿Cómo se revela el carácter de Dios en este libro? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos apreciar la magnificencia de Dios en este libro? ¿Cuál es la teología del libro de Samuel? Del primer libro de Samuel. En primer lugar, que la soberanía de Dios es permisiva, pero decretiva. El Señor permite, pero aún ese permiso está dentro de sus planes. A esto nos referimos con que es decretiva. Su decreto siempre se cumplirá. ¿Por qué? El pueblo de Israel, la nación de Israel, intenta establecer una monarquía humana y Dios la permite. De hecho, el pueblo elige a Saúl, pero dentro de esto igualmente se cumple el decreto de Dios. Porque recordemos, el Señor está en control de todo. El Señor ordena todo. Y específicamente el acto en que el pueblo elige al rey Saúl fue orquestado por Dios, como lo es todo. Primero de Samuel 9 dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, Saúl, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, esa elección del pueblo, esa rebelión del pueblo contra Dios, eligiendo un rey, aún así el Señor cumple su decreto en esto. ¿Ya? La elección de Saúl fue guiada y orquestada por Dios. La soberanía de Dios es permisiva, pero decretiva. Y consiguiente a esto, Dios también ordenó la elección de David finalmente en reemplazo de Saúl. ¿Ya? El Señor ordenó, orquestó la elección de Saúl y también ordenó la elección eligió de hecho directamente al rey David para reemplazar a Saúl. Aquí este es el gran tema de primero Samuel. El Señor permite, pero detrás de su permiso siempre está su decreto actuando, funcionando cabalmente. Nada se le va, nada se le olvida, nada ocurre fuera de su voluntad. Ya esto se revela en todo el primer libro de Samuel. Al meollo de primero de Samuel, Cristo en primero de Samuel. ¿Cuál es la frase que acuñaremos? Jesús, nuestro Rey verdadero. Jesús, nuestro Rey verdadero. Versículo a utilizar, 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. La primera cosa en la que vemos a Cristo en el libro de 1 Samuel es en la oración de Ana, cuando Ana pide por tener un hijo, lo que resulta en el nacimiento de Samuel. 1 Samuel 2, versículos 1 y 2, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. El cántico, la oración, perdón, de Ana continúa por casi todo el capítulo 2. ¿A qué nos suena esto? A la oración de respuesta al ángel de María, lo que llamamos el Magnificat de María. Lucas 1 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada.
Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y continúa por el resto del capítulo 1 la oración de María. Entonces lo primero en lo que vemos eh, a Cristo en este libro es en el amor y humildad de la sierva de Dios, orando y agradeciendo por un hijo, ¿ya? La figura de Ana en María y finalmente la figura de Samuel en Cristo, ¿ya? Entonces, el primer hecho que salta a nuestra vista es en los primeros capítulos de Samuel, viendo a Cristo en esto. En segundo lugar, y obviamente va a ser el tema principal de la figura de Cristo en primero de Samuel, es el rey David. En primer lugar, ambos fueron probados por un profeta. David fue probado por Samuel. Eh, de hecho, en Samuel 16 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. O sea, como rey lo ungió. Un profeta probó el reinado de David, lo probó a él. David fue probado por Samuel, Cristo fue probado por Juan el Bautista. Juan 5, 32, 33 dice, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Juan dio testimonio de Cristo, él le identificó, él lo señaló, él lo apuntó, él preparó el camino de él. ¿Ya? Entonces ambos fueron probados por un profeta, Samuel y David. O sea, perdón, Samuel, David, perdón, y Cristo. También el Espíritu de Dios vino sobre ambos. En el versículo que acabamos de leer de primero de Samuel dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. ¿Ya? Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, habitó en David, ¿ya? Lo acompañó. Obviamente, esto lo vemos directamente en Cristo. Marcos 1.10 dice, y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Ya? Entonces, la figura del rey David, inequívocamente vemos a Cristo, porque ambos fueron probados por un profeta y porque el Espíritu del Señor vino sobre ambos. También porque ambos fueron rechazados por reyes celosos. David fue rechazado por Saúl y nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por Herodes. También a ambos se les advirtió que huyeran para salvarse. A David lo advirtió Jonatán y Cristo, cuando aún era un bebé, a José, su padre adoptivo, se lo advirtió el ángel del Señor, un ángel del Señor. ¿Ya? Entonces, en la figura del rey David, obviamente vemos a a Cristo en el primer libro de Samuel. También vemos en la figura del rey David que ambos fueron rechazados por su propio pueblo. En 1 Samuel 23 encontramos que David quejándose, o sea, no quejándose, sino que lamentándose delante de Dios de que sus vecinos en Keila los iban a entregar. ¿Ya? Sus vecinos, su propio pueblo lo iba a entregar en manos del rey Saúl. Le pasó lo mismo al Señor. Juan 19 dice, mas ellos dieron voces, quita, quita, crucifícale. Dice el Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? O sea, ustedes que son parte de su mismo pueblo, ¿quieren que lo crucifique? Y ellos le respondieron, no tenemos rey, sino a César. Entonces, en la figura del rey David también vemos a Cristo directamente porque ambos fueron rechazados por su propio pueblo. De esta forma pasemos al segundo libro de Samuel. Ya hemos terminado con el primer libro de Samuel, ahora con el segundo libro de Samuel, como yo les decía que componen un mismo libro. Como bosquejo general encontramos, en primer lugar, Dios coloca a David en el trono, sobre Judá primeramente y luego sobre Israel, ya completando toda la nación. En segundo lugar, David gana una ciudad y la promesa de una dinastía eterna. El Señor le promete una dinastía real, eterna. David establece su capital en Jerusalén. Dios le da esta promesa a David y nos representa esta segunda sección los logros, nos señala los logros del rey David como rey. En tercer lugar, vemos, en tercera sección de este libro, encontramos a David pecando y las consecuencias de este pecado. Finalmente, David encuentra reconciliación de este pecado, encuentra el perdón de Dios, pero luego sus hijos pecan. De hecho, Absalón se rebela y finalmente muere. Pero pese a todo esto, el Señor restablece y restaura el reinado de David. Y cuarta y última sección de segundo de Samuel y del libro de Samuel como un todo, las últimas palabras del reinado sobre el reinado de David. Algunas conclusiones, etcétera, etcétera. Este es un bosquejo general. ¿Cómo vemos el carácter de Dios revelado en el segundo libro de Samuel? ¿Cuál es la teología que podemos
adquirir, desprender desde el segundo libro de Samuel? En primer lugar, que Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios premia la fidelidad y Dios perdona cuando hay un arrepentimiento genuino la infidelidad. El Señor es misericordioso. La primera cosa que vemos revelada en el segundo libro de Samuel. En segundo lugar, vemos que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Dios lo ha sido hasta ahora fiel en sus promesas a Abraham, a Moisés, al mismo Adán y Eva en Génesis 3:15, pero también sobre las promesas que le ha hecho a David como tal. Dios es fiel a sus promesas. Y en tercer lugar, como quizás un tema secundario que quizás no es tan relevante en este libro, pero debemos entenderlo como el carácter de Dios, es que Dios es uno. Dios es uno. En 2 Samuel 7 dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, el tema que Dios es uno, que no existen más dioses fuera de Dios, también es sumamente relevante en este segundo libro de Samuel. ¿Ya? Este es el carácter de Dios que a priori podemos adquirir a través de, acceder a través de este libro. El centro de nuestro estudio, Cristo, en el segundo libro de Samuel, la frase que acuñamos no es Jesús nuestro Rey verdadero, sino que Jesús es nuestro eterno Rey. ¿Ya? Entonces, más que verlo como él, solamente el Rey verdadero, su reinado es el verdadero, pero también su reinado es eterno. Esta es la frase que acuñamos en este libro. Un versículo central, segundo de Samuel 22:31. Dios perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Primera cosa en la que podemos ver a Cristo en el segundo libro de Samuel, obviamente como ya lo hicimos en el primer libro de Samuel, en la elección del Señor por David, específicamente en este segundo libro por el linaje de David, ¿ya? Las promesas que el Señor le da a David, ya no es la elección de David como rey, sino que es la genealogía de David. El Señor le promete en el capítulo 7, segundo de Samuel a David, y será afirmada tu casa y tu reinado para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Como el Señor le promete esto a un rey que tiene sus años contados y que finalmente su genealogía puede durar mucho, pero de ahí a durar eternamente, que su genealogía dinástica, que su sangre reinando dure eternamente, ¿cómo podía hacer esto? Cristo. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, hijo de David, la promesa que le fue hecha a David. Vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, vemos a Cristo directamente en el rey David, pero específicamente a través del Señor, dándole la promesa a David de que su reino será eternal, que su genealogía, su descendencia tendrá un reinado eterno, que se refiere directamente a Cristo. También encontramos, aparte de toda la figura del rey David que analizamos en el primer libro de Samuel, e inclusive a través de la promesa de su linaje eterno, vemos el tema de la resurrección del alma. Una vez que fue muerto el hijo de David del pecado, David dice, más ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, él está en un lugar, él está viviendo en un lugar, su alma está eternamente en un lugar y yo voy para allá también. Eso dice David. ¿De qué está hablando acá? De la resurrección del alma. De la resurrección del alma, la que es posible únicamente por la intercesión de Cristo. Por eso Cristo dice en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que a través de Cristo, la fe en Cristo, en el Mesías que habría de venir, es que David podía decir con tanta seguridad, mi hijo murió, pero él vive y yo iré con él, eventualmente, en el cielo. Este tema también es un tema secundario que muchas veces nos pasa por alto en segundo libro de Samuel, pero también vemos la intercesión de Cristo y obviamente esto nos apunta a Cristo. Hablar de la resurrección del alma, hablar de la posibilidad de la vida eterna, es imposible hacerla sin señalar a Cristo. Esto es Ruth y Samuel. El libro de Ruth, pequeño libro, pero con importancia tremenda, y el libro de Samuel, un gran libro, el último de los jueces, el primero, entre comillas, de los profetas, repartido en dos libros, primero y segundo de Samuel. ¿Cómo vemos a Cristo en esto? Jesús, nuestro pariente redentor, en Ruth. Jesús, nuestro Rey verdadero,
en el primer libro de Samuel, y Jesús, nuestro eterno Rey, no solamente verdadero, eterno, en segundo libro de Samuel. Que el Señor les bendiga, espero que haya sido de bendición este estudio, espero que nuestro viaje a través de la Biblia, específicamente con una perspectiva que debería ser siempre cristocéntrica, nos ayude a poder vivir el Evangelio, nos ayude a poder aprender cómo el Señor no cambia y cómo todo apunta directamente a Cristo, pero sobre todo, a través de Cristo y del Evangelio, en toda la Biblia, poder dar gloria al Señor en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.